Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar antes de pasar a la palabra. Señor bendito Padre, te damos gracias, Dios, por este día. Te damos gracias porque nos das el privilegio de reunirnos en tu santo y bendito nombre, Señor. Siempre con gozo en nuestro corazón de tener esta oportunidad, Padre. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia has tomado en nuestra vida, Padre, la autoridad, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho que no es agradable a ti, Señor. En esta mañana, Padre, nos ponemos a cuenta, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, perdones todo aquello que no es agradable a ti, Señor. Sabes que hacemos nuestro esfuerzo, Padre. Dice que todavía necesitamos hacer más. Pero, Señor, esta mañana queremos presentarnos ante ti, Señor, con un arrepentimiento genuino, Señor, de todas aquellas cosas que hemos hecho, Padre, que son contrarias a tu voluntad, Padre. Gracias, Dios. Toma la autoridad en el ambiente, toma la autoridad en cada uno de mis hermanos, Señor, y que haya una disposición plena para llevar a cabo, Padre, esta ordenanza que tú nos has dejado, Padre. Gracias, Señor. Para ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos sentamos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. Dice, estaba yo recordando, dice el apóstol Pablo al invitarme a mí, y dice, como yo invito a Cristo, ¿no? Y yo creo, hermanos, que hay muchas cosas que a veces nosotros queremos imitar, pero no a Cristo precisamente. A veces queremos imitar al hombre, a veces hay tanta cuestión tan sutil que no nos damos cuenta de cambios, y son tan tremendos que es como el efecto de la rana, ¿no? Que la meten en un lugar, el agua tirisita, se acomoda, y cuando siente ya está viviendo, ¿no? Entonces es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Hay detalles, hay en alguna predicación alguien dijo, ahí son zorras, ¿verdad? Que van deteriorando nuestra vida y no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué es importante? Es poner atención en las dos únicas ordenanzas que nos da el Señor. La religión tradicional habla de sacramentos, habla de ciertos nombres de sacramentos, ¿no? Que no sé dónde están, pero bueno, los menciono. Pero si son dos ordenanzas, son determinantes e importantes en nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es? El bautismo y la mesa del Señor. Amén. Amén. Pero siguiendo algunas reglas de hermenéutica y bíblica, nos enseña a que veamos el contexto. Miren, vamos a ver 1 Corintios, que es el normalmente que utilizamos. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a ver desde el versículo 17. Normalmente el que utilizamos es a partir del 26. Pero ahora vamos a leer el 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero al anunciaros esto anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis, en donde comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Miren que
Y la verdad es que no, yo, en mi forma personal, no le he prestado atención a esto. Pero aquí el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corintios. Recordemos que también hay otras situaciones también que lo reprenden, en cuestión de los hombres, de las mujeres, los atavíos, todo ese tipo de cosas. La iglesia de Corintios estaba caminando mal. Pero el comentario que hice al principio cabe aquí, hermanos, porque muchas veces crees estar haciendo las cosas bien y de repente hay 2 o 3 detalles que pervierten la esencia y lo importante que es de esta ordenanza. ¿Qué es lo que pasaba? Los apóstoles tenían la costumbre de reunirse para cenar, es decir, para tomar la comida principal del día. ¿Qué pasaba en ese evento? Los ricos traían comida, lo mejor, porque lo tenían, ¿no? Los pobres llevaban, pero se reunían, ponían la mesa y todos ponían. Los ricos, los pobres lo ponían y todos podían disfrutar de la cena, todos. En eso se expresaba el amor. A nadie le importaba si él puso más o si él puso menos, o si él tiene más dinero, porque como trae más dinero, entonces vamos a dar un lugar especial, o le vamos a dar un trato diferente. No, ellos no lo hacían así. Ellos tenían una reunión, cada vez que se reunían, tenían una comida o cena, en donde llevaban lo mejor que podían cada quien. Los ricos, por la misma solvencia que tenían, llevaban los mejores platillos. Los pobres en la medida que podían. Es muy posible que alguien no llevara, ¿no? Por lo mismo. Sin embargo, al momento de cenar, todos esperaban, oraban por los alimentos y los disfrutaban. No había desigualdad, hermano. No había división de que un grupito de los pobres y un grupito de los ricos. En son de broma tenemos una familia en Oaxaca y ponían 2 mesas, ¿no? Pero no era porque quisieran, sino por la situación del espacio, por una mesa allá y otra mesa allá. Entonces siempre decían, ¿dónde vas a ir? ¿A la mesa de los ricos o a la mesa de los pobres? Y bromeaban, ¿no? Pero eso no era broma aquí. En Corintios sí había división. En Corintios llegaban y comían. Y a ellos no les importaba si los pobres comían o no, ellos agarraban todo. Hay una parte donde dice se embriagaban, ¿no? Vamos a leerlo con más calma. Dice, pues en primer lugar, cuando reinéis como iglesia, hoy hay que entre vosotros divisiones. En parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, era una comida previa. Porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, los ricos llevaban para sí, no para compartir. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa, que comáis y bebáis, esa es la iglesia de Dios, y avergonzaros a los que no tienen nada, que os diré, os alabaré. En esto no os alabo. Había un regaño, una reprensión por parte del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? Entonces, ¿a qué nos llama la atención aquí? De que la iglesia, miren hermanos, yo me recuerdo un pasaje en el Antiguo Testamento, que podríamos decir es en el Antiguo Testamento, que dice, regresemos a las sendas antiguas, si lo han escuchado, ¿no? Pero les digo una cosa, yo creo que es aplicable ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que regresar a las sendas antiguas, hay que regresar a los caminos. Yo creo que el modelo de la iglesia primitiva es el que nosotros deberíamos de seguir. Y miren, nosotros no habíamos estudiado esto, pero a mí me llama la atención y me llena de gozo que de alguna manera es lo que hacemos. A lo mejor no antes, ¿no? Sino lo hacemos después. Pero me llama la atención porque en la iglesia de Corintios había división por eso. ¿Por qué? Porque hacen grupos, unos tenían más, otros tenían menos, despreciaban a los que no tenían. Y entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, les llama la atención, ¿no? Esto no es así. ¿Saben cómo le decían a esa comida, a esa cena que tenían antes? La comida del ágape, o la cena del amor. Miren, vamos a ver Judas 2,
12. Judas 12 y vamos a leer el 13. Amén. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se fijan en la parte inicial, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿A qué se refiere? A esas reuniones. Había gente que no lo hacía con amor. Había gente que iba y de alguna manera, hermanos, vemos, por eso les decía que luego se pervierten las cosas, porque se empiezan a hacer cosas contrarias a lo que enseña la palabra. Nosotros vemos en iglesias que lo hacen de una u tal manera, la cena, y así la llevamos, ¿no? ¿Y cuesta trabajo apegarse a la palabra? Sí. Sí, porque vas a contrario a muchas cosas que están teniendo. Y existe la posibilidad que nos critiquen, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, ¿cómo es posible que las mujeres ministren los elementos de la mesa del Señor? ¿No? ¿Y en qué parte de la palabra dice que no? Pero en todas las iglesias, ¿quiénes son? Varones. ¿Sí se fijan? Pues hay detalles que vamos permitiendo y que de alguna manera nos alejamos de lo puro, hermanos. Y nosotros debemos de considerar eso. Entonces, cuando regresamos a Mateo, a 1 de Corintios, gloria a Dios. Ahorita ya con lo que platicamos, creo que podemos entender más esta porción, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y le puse una anotación, herejías, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Por qué? Por Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de la comida del año, ¿verdad? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas que comáis y viváis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzaos a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabaré. Amén. Entonces, el apóstol Pablo estaba, antes de llevar a cabo la mesa del Señor, que es con la porción que nos vamos a utilizar para conmemorarla, antes de eso, les llamó la atención. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Hay división. Hay división y créanme lo que es un gran problema que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que no haya divisiones. Yo siempre pienso que la mejor forma de evitar eso siempre es ser claro, ¿no? Siempre tengo esto, lo digo, no me parece esto, lo digo, lo aclaramos. La misma palabra nos enseña. Cuando un hermano tiene algo contra otro hermano, vienen los dos hermanos, se ponen a cuenta, se aclaran las cosas y en santa paz, ¿no? Porque eso nos ha enseñado el Señor a perdonar. El perdón es el bisturí de Dios. O decimos luego, perdono pero no olvido, ¿no? Y eso fue muy bíblico, ¿no? Definitivamente. O sea, perdonar es olvidar la ofensa. Es una dimensión muy importante, ¿no? Perdonar es olvidar la ofensa. Pues el trabajo sí, hermano. Hay gente que nos ha hecho mucho daño, hay gente que nos ofende, habla de nosotros. Pero yo me pongo a pensar, hermano, ¿quién puede
puede ser tan grave que alguien te haya hecho a ti que tú y yo no le hemos hecho al Señor. Con nuestra voluntad muchas veces hemos ofendido al Señor. A veces nosotros menospreciamos las cosas de Dios. Simplemente, si lo ves así, dice la palabra que sabes hacer lo bueno, no lo has explicado. Si tú no lees la Biblia constantemente, tú estás menospreciando la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a hacer detalles y nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Ponernos a cuentas con Dios. Dice, vamos a ver Lucas 22. Lucas 22, versículo, vamos a leer del 13 al 20. Entonces, sí quedó claro cómo está el apóstol Pablo reprendiendo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y ya lo viene en la mesa, ¿verdad? Después ya viene y lo entienden ellos, y me imagino que debe haber un arrepentimiento, y viene a digerir lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Lógicamente siempre con amor, ¿verdad? Lucas 22. Vamos a leer del versículo 13. Al 20. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua que antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que os beberé más del fruto, que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué es lo que pasó? El Señor Jesús, tomando en consideración la Pascua, es lo que Él iba a conmemorar con los apóstoles, ¿verdad? Entonces la mesa del Señor, la cena del Señor, viene, es una consecuencia, no una consecuencia, o más bien es una secuencia ¿de qué? De la Pascua. Por si lo vemos al principio, dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua, ¿no? La diferencia de esto ya nos lo explicaron Laro en alguna ocasión, hace alguna escena que celebramos o que conmemoramos, y luego nos reafirmó el conocimiento de nuestro hermano Juan. Ya vimos cómo venía lo de la Pascua. ¿Y cuál fue la diferencia, hermanos, cuando conmemoran la mesa del Señor? ¿Cuál fue la diferencia trascendental? Que ya no había cordero, ¿no? ¿Y por qué no había cordero? Porque ahora el cordero es Dios, ¿no? Bueno, entonces, vemos Judas 12, ¿verdad? Primera de Corintios 11, 23, 25. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que vivéis en memoria de mí. Entonces, después que les llamó la atención el apóstol Pablo, ya les hace ver, ¿verdad? Ahora vamos a celebrar. Tuvo que haber un entendimiento. Si usted no atendió atención, tuvo que haber un entendimiento y un cambio a partir de ese momento, ¿no? Bueno. ¿Qué es en sí la cena del Señor?
Decíamos que hay que encontrar una diferencia entre una ordenanza y un sacramento. Un sacramento es lo que le llama la iglesia tradicional, ya no me acuerdo bien ahorita, pero ¿qué es? Bautizo, confirmación, comunión, confirmación, presentación, alguna cosa así, ¿no? Creo que son 7, 6 o 7. Es la presentación, la confirmación. Parece que me alguien que esté bien ilustrado, ¿no? Pero algo así, ¿no? Pero eso, la pregunta sería, ¿dónde están, no? Entonces lo que el Señor no nos deja no nos deja sacramentos, nos deja ordenanzas. El sacramento implica otra serie de situaciones que además no son tomados de la Biblia. Y se fija cómo empiezan a crear ciertas cosas, la forma de vestirse, de presentarse, la forma de llevar, las edades, a qué edad te debes de bautizar, a qué edad te debes de confirmar, ¿no? Yo siempre he pensado que la confirmación es como que a alguien se le ocurrió que había habido un error en el bautismo y lo confirmaron más adelante, ¿no? Porque la confirmación es más grande, ¿no? El bautizo que son niños, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué le tocó al niño que ya bautizarse, no? Y después, ya de grande los confirman, ¿no? Pero bueno, entonces, la cena del Señor es ¿qué? Una ordenanza. Y decíamos que ¿qué? Que el antecedente es la Pascua. La Pascua judía una vez al año se celebraba, y un cordero. Ahora el cordero es el Señor. Hay una situación importante que hay que entender. Para la Iglesia Católica, la mesa del Señor y los elementos, hay un concepto que le llama transubstanciación. La transubstanciación, lo que dicen es el pan y el vino, en ese momento que se ora, se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que verdaderamente hay un milagro. Ellos consideran eso, que realmente el pan es el cuerpo y la sangre, el vino es la sangre. Pero ellos lo consideran de esa manera literal. Es la transubstanciación. Ahora, la consubstanciación lo que hace es que al momento de orar, en ese momento ya lo tomamos como el cuerpo y la sangre. Pero para ellos, ya ahora lo consideran sagrado en ese momento, santo. Por eso decimos la Santa Cena. ¿Sí me explico? Por eso decimos la Santa Cena. Pero ¿cómo creo que lo debemos de tomar? Hay un fenómeno, eso es un fenómeno, pero no hay una situación que pasa, hermanos. ¿Han oído algo de la unión hipostática de Dios? La unión hipostática de Dios es la humanidad, o la entidad de Jesús como hombre y la entidad de Jesús como Dios. Porque Jesús era hombre, ¿no? Fue hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Pero en el momento de que les crucificaron, en ese momento, tiene otra identidad, ya su identidad divina. Tan es así que fue trasladado, ¿no? O fue llevado. ¿Por qué? Porque no era en este mundo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar con el vino y el pan? Estaba yo recordando ahorita que me puede salir. El aceite de la Santa Unción, cuando vas a orar por alguien, se utiliza el aceite. ¿El aceite tiene algún poder en sí? Y mucha gente lo toma como que tiene un poder. Si vemos en el Antiguo Testamento, dice el aceite de la Santa Unción, y este nunca se va a volver a hacer, porque esos son los elementos que utilizaban para ese aceite. Ahí había un programa, me acuerdo de un programa cristiano, en donde un pastor vendía el aceite de la Santa Unción. ¿Sí lo escucharon, no? Es más, como una forma, cuando tú entrabas a las conferencias que daba, tú pagabas y como obsequio te daban un poquito de aceite de la Santa Unción. O sea, se fijan cómo se distorsiona todo. Ahora,
¿Para qué sirve el aceite? Es como algo para contacto, para tener un contacto al momento de estar orando. Pero en sí el poder emana de Dios, hermanos. Ahora, nosotros cuando tomamos los elementos, claro que en este momento nosotros nos estamos uniendo a Cristo. Pero los elementos solamente son un símbolo. ¿Sí me explico? Han llegado incluso ahorita, estamos platicando en la mañana, hasta pensar que el pan sea de una manera muy especial y ciertas cosas, ¿verdad? Eso recordemos que eso fue en la ley, cómo preparan el pan para la Pascua. Pero el pan, lo importante es la fe que nosotros tenemos al momento de llevar a cabo y conmemorar la mesa del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Es un poquito complicado entender esto, hermano, porque se han encargado de distorsionarnos y luego nos cuesta trabajo entenderlo. Pero los elementos de la Santa Cena en sí no son santos. Tienen un efecto al momento de estar orando, y tu disposición y la mía y la fe de que el Señor en ese momento hay una comunión que tenemos con Él. Eso es trascendental. Porque ahorita vamos a ver más adelante cómo es que el Señor se manifiesta, ¿no? Bien, vamos a ver. Tenemos Mateo, ¿verdad? 26, 26, 27, 28. Vamos a leer otra vez Mateo. Mateo 26. ¿Cuándo empezamos? Creo, ¿verdad? 26, 26, 29. Sí, no se va a leer 26, 26, 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebedla de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo desde ahora que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, decíamos que el propósito de la mesa del Señor es empezar a tener una comunión plena con el Señor. ¿Cada cuándo? Cada que nos reunamos. Fíjate que tremendo la iglesia, cada que se reunía lo hacía. Y la pregunta sería, en sí, hermanos, la verdad es que lo debemos hacer cada que nos reunimos. Porque cada que nos reunimos, el anhelo de nuestro corazón es tener una comunión plena con el Señor. ¿No? Pero muchas veces se hace cada año, se hace cada cierto tiempo, como que se le quita la importancia y la trascendencia de la mesa del Señor. Nosotros estamos tratando de hacerlo cada mes, ¿no? Más o menos. Yo creo que hay que ser constante. Lucas 22, 19. Aunque no sean las trompetas del Apocalipsis. Lucas 22, 19. Tomar el pan tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Miren, hermanos, el propósito de esto lo podemos ver de tres maneras y en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Primero analizamos el pasado. El motivo del pasado es recordar. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar de Dios? El sacrificio de Jesucristo. Por si no nos queda claro, por si nos olvida, tenemos que estar recordando el sacrificio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo derramó hasta la última sangre, a la última gota de su sangre,
para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Es una parte de la palabra que soy yo. ¿Qué es el hombre? Salomón dice, ¿qué es el hombre para que el Señor haya hecho eso por nosotros? Amor más sublime no lo hay. Y si no lo dimensionamos, hermano, entonces no sé qué pueda sensibilizar tu corazón. Primer problema, la primera situación de tu corazón es entender que alguien que tú amas, alguien que tú le estás dando todo, te falla. Él vino a dar la vida por aquellos que lo negaron, que lo menospreciaron. Y que aquellos que gritaron, crucifícale, crucifícale. Imagínate que los que tú me dices, él vino a dar la vida por alguien, y ubícalo en tu vida. Que tú hiciste algo por alguien de repente, ¿no? Eso es un dolor en tu corazón. ¿No se ha sentido a alguien cuando te lastimaste y de verdad se siente aquí? Pero feo, ¿no? Y es como me lo quito, ¿no? Si tienes a Dios en tu vida, te aseguro que Dios trata y administra esa situación. Pero si no, de ahí vienen tantos problemas. Entonces, el primer problema, la primera situación que tuvo el Señor es ese, hermano, ser traicionado por aquellos por los que vienen a dar la vida. Imagínate. Luego, ser golpeado, vituperiado. Si a veces no teniendo razón te defiendes, ¿no? A veces no tienes argumentos para decir, no, no fui yo. Si no me dices, no, bueno, pero es que quién sabe qué, y a quién hizo eso. Usa la forma de defenderte. Porque tenemos una habilidad extraordinaria para justificarme, ¿no? Pues yo lo hice porque también el hermano lo hace, ¿no? Si no te importa lo que hace el hermano, tú haz lo tuyo, ¿no? Tenemos un caminar diferente. Mejor ahora por ese hermano, ¿no? Y si es posible, tienes doble exhortación, pues háblale, ¿no? Porque es un amigo, ¿no? Un amigo es el que te dice, no, man, y cuando estás cometiendo errores, ¿no? Un amigo es el que dice, ¿sabes qué, Arturito? No, eso no. Que Dios te guarde. Entonces, hermanos, ¿por qué predicamos eso? Porque estamos hablando del sacrificio de Jesucristo. Entonces, fue golpeado, vituperiado. Hay una escena de la película que yo se lo corto de Mel Gibson, cuando está el Señor diciendo la cruz así como que, o sea, el golpe que lleva, la altura que la lleva, y esto seguramente quedó totalmente desfigurado. Los golpes que recibió en los latigazos previos a la crucifixión. El cargar la cruz, que no era nada ligera, los otros estaban comentando un pastor lo que pesaba realmente. No, hermano. Y recorrer todo eso. Y todo eso recorriéndolo con gente que se está burlando de ti. A veces tú puedes correr una maratón, pero por afuera te están gritando, échale ganas, vas a ganar. Pero si por afuera te están gritando tantas cosas. Y sin embargo, él se mantuvo firme. Dice que nunca abrió la boca para defenderse. Solo me decía, tú lo has dicho. Y luego, hermanos, poderse defender en ese momento de la cruz. ¿Qué podía él? Podía llamar a todos los ángeles habidos y por haber. Y no lo hizo. Y no lo hizo porque de eso dependía tu vida y mi vida. Y sabes que a veces no lo valoramos. Y eso es lo que tenemos que recordar el día de hoy. O sea, la cena del Señor, o la mesa del Señor, se fija que ya no digo Santa Cena, por lo que les dije, ¿no? Es cena del Señor y mesa del Señor. A veces lo tomamos a la ligera, hermanos. No es algo común, no es algo cualquier cosa, es algo muy serio, donde debemos de nosotros venir de la manera más digna. Ahora te vamos a hablar del salir, ¿no? Y muchas veces, hermanos, se comete un error. Dicen, no la tomo porque yo traigo algunos problemas en mi vida, ¿no? Y por eso no la tomo.
Tampoco te quiero porque va pecado tras pecado, ¿no? Mejor en ese momento te pones a cuenta, te arrepientes y la tomas. Y lo que hay que hacerlo, ¿no? Voy a pedir perdón, hermano. Hay que saber pedir perdón. ¿De verdad cuesta trabajo? Les digo una cosa. Nunca, durante el tiempo que viví con mis papás, o que estuvo mi papá conmigo, nunca me pidí perdón de algo. Nunca. En toda su vida. O sea que puede haber personas así, sí, que creen que siempre tienen la razón. Pero eso no debe lastimarnos a nosotros, debemos administrarlo. Y precisamente como ellos lo hicieron, ahora nosotros nos damos cuenta de la bendición que tenemos, de que Dios nos dé la capacidad de saber perdonar. Es más valiente el que pide perdón que el que no lo hace. El que no lo hace, cualquiera puede hacer eso, ¿no? Es como dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién puede hacer eso? Todos, ¿no? Me desquito. Pero si el Nuevo Testamento dice la venganza es mía, dice el Señor, la venganza no es tuya, es mía. Tú tranquilo. Pues yo siento tranquilo y yo nervioso, pero la venganza es del Señor, hermano. Dios, tarde o temprano, hace justicia. Ahí estamos platicando algo en la casa. Hay un detalle de ahí, unas personas que son santeras. ¿Cómo han hecho de maldad? Los animalitos. Es otra cosa, ¿verdad? Que también necesitan sacrificios. Y les digo que luego es todo cambiado, ¿verdad? De manera negativa. Y ayer llegamos y había una patrulla ahí y luego yo una ambulancia. Una de esas personas se lastimó la rodilla, pero casi que lo destrozaba la rodilla. Entonces, nos da toda la prohibición. Se veía un poco, esa es la explicación por qué hoy se jugar por los enemigos. Porque aquellos que te están haciendo algún daño, hermano, que un Dios los guarde, ¿no? Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros recordando el día de hoy? El sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se refiere al pasado. Ya pasó. Yo siempre digo que la Biblia está escrita en presente continuo. Ya pasó, pero eso siempre va a ser vigente, siempre. Amén. Miren, vamos a ver Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Eso fue lo que hizo nuestro Jesucristo. Nos dio la posibilidad de ser salvos. Y siendo salvos, tenemos la posibilidad de alcanzar vida eterna. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, hermano. Estamos como peregrinos en esta tierra. A veces nos afanamos tanto con las cosas. Ya una vez platicamos de eso, pero para afanémonos y conocer más de Dios. Y ni siquiera afanarnos, tener el deseo en nuestro corazón de conocer más de Dios, de tener mejor comunión con Él. Ahora vamos a ver el presente. Juan 6. Versículo 35. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echará fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en
soy el pan de vida. El Señor es nuestro sustento, hermanos. No hay otro sustento. Todo emana del Señor, todo, absolutamente todo. Si ves que alguien te está presumiendo de algo, que tiene esto y lo otro, dile que te lo dio el Señor. O sea, ¿de qué podemos presumir? Que sea algo conseguido por nosotros. El Señor nos dio la habilidad del Señor. Y tú dices, bueno, yo por mis habilidades. ¿Y quién te dio las habilidades? Pues estudié en la universidad. ¿Y quién permitió que estuvieras en la universidad? Y si te vas hasta acá es al punto de que fue Dios. Siempre es Dios. Así es. Entonces Dios es nuestro sustentador. Diariamente Dios nos sustenta. Dice la palabra, el Señor nunca dejará que un hijo suyo mendigue pan. El Señor siempre te da la provisión. Estás a punto de caer así. Y viene el Señor. Ya no sabes cómo arreglarlo y viene el Señor. Y hasta el último momento, hermanos. Yo recuerdo la escena, no la escena de la película, sino misma la Biblia, pero cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿no? ¿En qué momento le digo al Señor? O sea, hizo todo el recorrido. Es muy bonito estudiar eso porque Isaac no era un niño. Isaac era un adolescente con bastante fortaleza como para haber aventado a Abraham y no obedecerlo. O sea, Isaac sabía que obedeció. Y ya lo suben para ya ser sacrificado. Y estaba ya así, ¿no? En este momento, cuando le dicen, Señor, no, espérate, ya está, y que va a ser sacrificado, ¿no? Pero ya probaste tu obediencia. Hasta el último, hermano, hasta el último momento confiemos en Dios. Hasta el último. Y a veces tú dices, hijo, ya se fastidió esto. Y no, de repente viene Dios y no sé cómo le hace. Bueno, sí sabemos. Podemos aprender la soberanía de Dios, ¿no? Es soberano. Puede ser todo. Amén. Amén. Bueno. Por eso, hermanos, la iglesia primitiva conmemoraba cada que se reunía la mesa del Señor. Porque cada que se reunían recordaban el sacrificio de Jesucristo. Y cada vez que se reunían volvían a recordar o estaban firmes de que el sustento era Dios. Ahora pasemos al futuro, ¿no? 1 Corintios 11:26. Amén. Dice la palabra de Dios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Anhelas la venida del Señor? ¿Lo crees? Amén. Mira, muchos nos critican, ¿no? Que tenemos 2000 años esperando. Pero, pues para empezar, conforme a lo que dice Mateo, los tiempos ya son cercanos. Las señales están cumpliendo. Y yo creo que tú también tenemos la firmeza de que el Señor viene. Esa es nuestra esperanza. ¿No? Entonces, tenemos tres cosas que nos mueven a conmemorar la mesa del Señor. Dijimos que recordar, ¿verdad? Recordar lo que el Señor hizo por ti y por mí. Segunda, tener presente que el Señor es tu sustento y mi sustento. El Señor es el que nos da todo, es el pan de vida. Que dependemos total y absolutamente de Dios. Nosotros no dependemos de nadie más, dependemos de Dios. Cuando alguien le dices que tienes cáncer, vas con un doctor y dices esto, por la última la palabra la tiene el Señor, ¿no? Yo hoy siempre y oro, y si tengo, lo tengo, ¿no?
Yo creo que casi todos han oído de un personaje que se llama Facundo Cabral, ya partido. Pero Facundo Cabral le avisa que su esposa y su hija se habían muerto en una violación. O sea, cayó el avión y se murió su esposa y su hija. Y pasado el tiempo lo entrevista, ¿no? Dice, ¿y qué hiciste, no? Ya saben el morbo de los periodistas, ¿no? Y dice, ¿pero qué hiciste? Pues al aeropuerto, ¿no? A ver. Dice, ¿pero qué pensaste? ¿O qué? Y ya dice, lo único que dije, volteé a ver al Señor y dije, gracias Padre por recordarme quién manda. Imagínate. Tremendo, ¿no? Eso no lo decimos de él, pero Dios nos guarda, Dios nos guarda. Pero un hijo, vaya, bueno, mira, no basta. Yo pienso en algunas cosas así, como dieron ellos, me dan escalofríos. No, hermano. Y sin embargo, se va a dar. Pero gracias por recordarme quién manda. El Señor no se equivoca, hermano. No se equivoca. Los que tenemos que irnos en algún momento, nos vamos a ir. No pasa nada. Porque vamos a algo mejor. Siempre el cuento es, se los cuento, pues alguno voy a contar. Pero hay una hermanita ya grande que comía en la iglesia y siempre tenía su tenedor a mano. Decía, hermana, ¿y por qué guardas el tenedor? Dice, pues viene lo mejor, viene lo mejor. Dice, ¿qué es lo mejor? El postre, viene el postre. Entonces ya terminaba de comer y le traía su postre, ¿no? Cuando ella partió, en su ataúd había un tenedor. Y le preguntaban a los hermanos, a los que estaban, que llevaban la organización de todo, oye, hermano, ¿por qué tiene un tenedor? Dice, porque ellos siempre decían que venía lo mejor. Y ahorita viene lo mejor. Amén. No nos acongojemos, hermano. Cuando tenemos que ir, nos vamos a ir, no pasa nada. Mejor hay que preocuparnos por dejar huella. Preocúpate por vivir intensamente. Yo tengo una frase que siempre utilizo, tengo el ineludible compromiso de vivir cada momento de mi vida como si fuera el último. Pero últimamente le he agregado algo. Tengo el ineludible compromiso de vivir cada momento de mi vida en Cristo hasta que llegue. Amén. Entonces hay que vivir intensamente, hermano. Lo que hagamos, hagámoslo con pasión en las cosas del Señor. A veces podemos pensar, estamos en una iglesia, yo no la llamaría pequeña, ya no la llamo tan pequeña, pero los que estamos somos los que estamos y debemos estar. ¿Y de qué nos serviría tener multitudes si no las podemos atender? ¿Y de qué nos serviría tener multitudes si al rato empiezan a haber tantos problemas y no los sabemos controlar? Tenemos que orar para que el Señor que agregue, ¿verdad? Que agregue, que deba de agregar, que tengamos las batallas que tenemos que llevar. Pero en su tiempo hay que tener paciencia. Pero lo que hagamos, donde estamos, hermano, hay que hacerlo con toda la intensidad, con todo el amor, porque no es pequeño. Lo mismo vale lo que hiciéramos aquí que lo que hiciéramos en una iglesia grande. Es la misma responsabilidad que tenemos aquí de predicar que en una iglesia grande. La misma. Entonces, no nos minimicemos ni digamos, todo tiene importancia, hermano. Debemos ser constantes y perseverantes. Dice la palabra, solo que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Bueno, entonces dijimos, pasado, recordar. El presente, recordar que es nuestro sustento. ¿Y el futuro qué? Que el Señor va a venir, hermano. Tener la esperanza, reafirmar en nuestro corazón que el Señor está por venir. Y eso es lo que debe llenar nuestro corazón. Amén. Pero también estar alertas. Porque, vamos a hacer una pregunta. Si viniera el Señor en este momento, ¿podríamos decir que estamos listos? No. Entonces hay que preparar. No, yo te aseguro que nadie. Entonces tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Amén. Bien. 1 Corintios 11, 27, 28 y 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese
pruébese, un sinónimo sería examínese, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Es muy importante no condenarnos, examinarnos. Siempre es muy importante. El único, o sea, nosotros ni debemos de utilizar esa palabra, pero examinémonos cómo estamos viviendo, qué tenemos que componer en nuestra vida, qué área no le hemos entregado al Señor, por qué nos estamos limitando en alguna otra situación. Amén. Todos tenemos, la buena noticia, hermano, es que todos tenemos una piedrita de zapato. O como dijeran, todos tenemos cola que nos pise. Entonces, cada quien tiene un área. Dice la palabra: no juzgues para no ser juzgado, porque la vara que mides será medido, ¿va? Y combate. Pero ¿qué tenemos que hacer? Examinarnos. Dice el apóstol Pablo: examínate a ti mismo. No te esperes que la gente te examine. Examínate. Si quieres ser estricto contigo mismo, pues dale, ¿no? Ser estricto. Si estoy cometiendo esto por esto. Amén. Bueno, entonces dijo el 28, bueno, pruébese, porque el que come pan y bebe indignamente, ya van 2 veces que nos dice indignamente. Hay que tener cuidado en cómo somos dignos, ¿no? O a quién considera indignamente. ¿Quién es de nosotros digno? Nadie. Si somos dignos tú y yo, es por el sacrificio de nuestro Jesucristo. Es el que nos da la dignidad. Pero cuando se refiere indignamente, mira, vamos a ver 3 situaciones. La primera: pleitos entre hermanos, problemas, divisiones. Por eso la palabra exhorta: no te acuerdes con tu hermano y luego ven a la levanta tu gato, eso es a nuestro pasaje. Pero aquí nos exhorta que no haya divisiones, que no haya divisiones. Y yo pienso que todas las divisiones se rompen cuando hay claridad, hay franqueza y se confrontan las cosas. Cuando confrontas a un hermano, en una ocasión un hermano me dice, estaba yo en la cafetería de la iglesia y me dice: es que el hermano tal habló de ti. Y me empieza a decir: no. ¿Y qué crees? Que ahorita pasa el hermano que había hablado mal de mí. Y bueno, no. Y le grito, ¿no? Dice: ¿qué pasó, hermano? Le hablo tantito, ¿no? Ya se sienta. Es tu cabal, ¿eh? O sea, no crean que estoy sacándome de la mano. Se sienta y oye, ¿qué crees? Dice que, mira, aquí ya iba a decir el nombre. Aquí el hermano, yo empiezo a hermano, vos dígalo. Dice: aquí el hermano, le digo, aquí el hermano dice que tú hablas, que viste esto. Chismoso eres, hermano. O sea, aquí no lo dije. No, bueno, es que medio lo insinuó. No, que lo insinuó. Tú me dijiste que lo dijo. No, Rafita, no. Así se desenmascara un chismoso. Entonces, si alguien, miren, en una iglesia que estaba, y siempre, gracias a Dios, me permite salir bien de todas partes, pero ese hermano resulta que le fue a decir algo de mí y lo creyó. Dice que era mi amigo. A ver, platíqueme cómo pasa eso. Si era mi amigo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué era lo correcto? Oye, Rafa, además yo era anciano de esta iglesia. Oye, Rafa, fíjate que pasó esto. No, ¿cómo crees, hermano? De ninguna manera. Yo no tengo por costumbre hablar de ninguna iglesia. Es más, cuido. Cuando veo que alguien habla mal, trato de cuidarlo. Pero es lo que tiene que ser un hermano. Entonces, pleitos entre hermanos, hermano, 0. Eso es lo que se puede hacer digno. ¿Ah? Y tener problemas con nadie, hermano. No hay que tener problemas con nadie. Dice la palabra: mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Amén. Discernimiento. El segundo motivo por el cual puedes tomar la mesa del Señor indignamente: por falta de discernimiento. Y cuando hablamos de discernimiento, hablamos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está tomando autoridad de tu vida y no estás tomando con ese pleno convencimiento la mesa del Señor, entonces hay un problema. El discernimiento va con el tercero, el entendimiento. Yo creo, y si estoy equivocado, que bueno, pero creo que muchas veces nosotros hemos conmemorado la cena del Señor de manera
Porque se supone que, como lo que estudiamos ahorita, cada que conmemoramos la mesa del Señor, tenemos que recordar sacrificios. Tenemos que recordar que el Señor es nuestro sustento y tenemos que recordar que el Señor viene. Y la pregunta, ¿verdaderamente eso pasa en nuestra vida? Cuando lo hacemos. Muchas veces yo te debo de confesar, muchas veces yo no entendía de muchas cosas que yo decía, ¿pero por qué se hacen? Pero las hacía y había que hacerlas. Y el problema de esto, hermano, es que, por ejemplo, cuando alguien quiere entrenar para batear, si el primer bateo lo hace mal y lo entrena 1000 veces, pues 1000 veces lo hizo mal, ¿no? Entonces podemos ver celebrado o conmemorado la mesa del Señor 1000 veces, pues a lo mejor las 1000 veces lo hicimos mal. Todo lo que tenemos que hacer es tener entendimiento pleno de lo que estamos haciendo. Ya Dios nos ha permitido tener de las 3 veces que hemos conmemorado la mesa del Señor 3 veces, de las 3 veces, Señor, no sé, la verdad es que lo que compartió Lalo fue muy, muy acertado en cuanto a históricamente toda la secuencia. Juan, la semana, hace como 3 semanas, y creo que ahora como que remarcamos un poquito, ¿no? Entonces, hermanos, hay que conmemorar la mesa del Señor con pleno discernimiento y entendimiento. Y si tú crees que no eres digno en ese momento porque traes alguna situación, arrepiéntete y celébrala o conmemórala. Porque el hecho de que tú no la conmemoras te metes a más problemas. Porque esto es trascendental, hermano. Porque estás perdiendo la oportunidad de estar en el Señor. ¿Por qué lo estamos haciendo? Tener una comunión plena con el Señor Jesucristo, ¿no? Hagámoslo de esa manera, hermano. Participemos en la cena del Señor con pleno entendimiento y discernimiento, y si es necesario ponernos a cuentas con los hermanos. Y cuando hablo de hermanos, en todas partes, o sea, no, aquí en la iglesia, ¿no? Pero yo hablo de la familia, yo hablo de hermanos. O sea, no tiene nada que ver con el tema, pero te lo voy a platicar. Nosotros no tenemos que tener ningún enojo, ninguna contienda con nuestra pareja, con nuestra esposa. Si hay algo, hay que aclarar, hay que perdonar. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que a veces se guardan cosas. Y la herida está. Y al ratito, es como el herpes, ¿no? El herpes no se, incluso creo que la migraña también está clasificada de esa manera, ¿no? Es un virus que no se muere. Ahí está. Y bueno, el alcoholismo. ¿Por qué los alcohólicos no pueden tomar una copa de vino? Porque si no, vuelven a ser alcohólicos, ¿no? Pero el Señor nos hace libres. Amén. ¿Y cómo te hace libre? A través de perdonar y pedir perdón. No te guardes nada. Mira, yo creo, siempre decía a los varones de la iglesia, cuando tengan mucho por él, recuerda todo lo que he hecho contigo. Y lo mismo, ¿no? Al revés. Tu esposa, en el caso, por ejemplo, en mi caso, creo que en el varios, de las personas que más amo aquí en la tierra, fue el instrumento que Dios utilizó para traerlas a mis hijas. ¿Cómo voy a odiar a mi esposa? ¿O cómo le voy a decir algo malo? ¿O cómo? Pero a veces tu yo interno malo te hace hacer lo malo. Y ahí es donde va la batalla. Pero si tienes una comunión plena con el Espíritu Santo, te aseguro que llega un momento y dices, no puedo hacer nada. Y al contrario, te vuelve bien o mal. Si algo te hace, pues no es caso. Y al ratito Dios también va a obrar en él. Amén. Hay una parte donde dice a la mujer, ¿no? Le dice, si tu esposo no es, que cuando hablan de caso, cuando el esposo no está en el Señor, ¿verdad? Algo así. Dice, ¿qué te dice? Que a lo mejor por tus oraciones él se vuelve al Señor. Entonces hay que orar, hermano, hay que estar orando, hay cosas. Yo te aseguro que tenemos muchísimas cosas por las cuales que orar. Que Dios te dé la capacidad de orar por otros, amén, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que cuidar nuestros tipos de oración, nuestro devocional,
El devocional de nosotros debe ser trascendental en nuestra vida. Y por eso, yo creo que estaban atinados en la iglesia primitiva de conmemorar la mesa del Señor cada que se reunían. A veces extraordinario, ¿no? Llegaban, imagínate la escena, estaba la mesa y llegaban. Unos llegaban, a lo mejor no había, trataban de caviar como se trataba, a lo mejor llegaban caviar, a lo mejor unos filetes, unos cortes argentinos. A lo mejor llegaba uno con su cazuela de frijoles, ¿no? Pero todo era apreciado y todo se compartía. ¿Y todo por qué? Porque había una comida de ágape, de amor, ¿no? Y si hay esa unión, hermano, nosotros nos hace más fuerte el saber que hay una familia que tenemos en Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos estamos en 1 Corintios, ¿verdad? Y vamos al 23, pero vamos ya a ponernos de pie, hermanos, si quieren, y vamos a pedirles a las hermanitas que preparen los elementos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer. Y vamos a dar lectura. 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Conforme a lo que ya platicamos ahorita, hermano, pues le pido a Dios que algo de lo platicamos así en tu corazón, en tu mente. Vamos a compartir los elementos, hermano. Si gustan pasar, sí, si gustan pasar, por favor, y regresamos a su lugar, ¿no?